Muy buenos días, queridos hermanos. Una vez más estamos hablando de la carta de Pablo hacia los filipenses. Nos está mostrando una recomendación bien importante para tomar en cuenta la cosa más importante que los logros que uno puede tener como profesional, los logros y triunfos que uno puede tener. Pero aquí vemos nosotros, por medio de esta carta, qué es lo más importante sobre todas las cosas que uno puede adquirir con el tiempo. Así que vamos a ver las recomendaciones del apóstol Pablo leyendo el libro de Filipenses del capítulo 3, del versículo 1 al versículo 11. Hermana, por favor, puede dar lectura. Amén, pastor. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no entendiendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y al poder de su resurrección y de la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Muy bien, hermanos, aquí el apóstol Pablo nos está diciendo que él quiere seguir al blanco, pero al blanco verdadero. En el versículo 1 nos va mostrando lo básico del creyente, de ver la palabra que nos corrige a nosotros, nuestros pensamientos, nuestras actitudes y nuestras acciones. Pero el versículo 2 es bastante grave, nos trae unas advertencias enérgicas. Quiero que la escuchen, voy a volver a repetir. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¡Qué palabras más tremendas para darnos a nosotros, para prevenirnos de los falsos profetas, que son rivales de Pablo en estos momentos! Él está hablando lo que le está pasando, nos está dando recomendaciones de las partes que él está pasando.
un retrato de los falsos cristianos rivales de Pablo. Predicaban a Cristo, pero no tenían las motivaciones correctas, eran torcidas sus predicaciones. Mutiladores del cuerpo son los que ponen trabas al Evangelio, dañando a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y los llama perros y malos obreros, porque espantan la salvación que es por la gracia. Al ver el testimonio, la actitud de muchas personas, muchos en vez de venir al Evangelio van escapando por el mal testimonio de los hermanos. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios. La circuncisión, los que en el Espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aquellos que son carnales, hermanos. La circuncisión era una práctica dada por Dios a Abraham como una señal física de un pacto con Abraham y sus descendientes. Pero ahora con el nuevo pacto, los verdaderos circuncidados somos nosotros del nuevo pacto, los que adoramos a Dios. El verdadero pueblo de Dios se compone de aquellos que en el Espíritu de Dios sirven a Dios. Voy a pedir que lea para ver esta parte de los verdaderos servidores del Señor, el libro de Juan, capítulo 4, versículos 23 y 24. Por favor, hermano. Amén, pastor. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Hermanos, aquí está el apóstol Pablo recomendando la parte espiritual. Una adoración verdadera nos considera a nosotros como una circuncisión verdadera. Ya no es física, es una cosa completamente espiritual que se trasciende con la adoración verdadera al Señor. Aunque yo tengo también, dice, que confiar en la carne, el apóstol Pablo. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, o sea, en las cosas materiales, yo soy más, dice él. Él tiene más para gloriarse y confiar en la carne, es decir, los logros que él ha tenido como persona. El apóstol tenía muchos motivos por los cuales podía aprender y podía tener por su inteligencia. Consideró muchas ganancias como fariseo, como inteligente. Dice él que era circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. Era él tenía el orgullo de pertenecer a la tribu de Benjamín, una tribu muy estimada por todos los judíos. Era una tribu de donde nació el primer rey, Saúl, para el pueblo de Israel. Las únicas tribus que llegaron, que retornaron a Israel después del cautiverio, eran las tribus de Benjamín y Judá. Por eso él sentía bastante orgullo. Pablo también era fariseo, miembro de la secta muy devota, que guardaban las reglas las dadas por Moisés, que les dio Dios. Los judíos, al oír estas cosas, se sentían impresionados de las credenciales que estaba presentando el apóstol Pablo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia, que es por la ley,
irreprensible. Ah, hermanos, habla aquí de la justicia. Pensó que él como cristiano o como fariseo estaba en la verdadera justicia y él pensaba en las justicias humanas también. Pensó que Jesús era un impostor, el Mesías impostor. Creyó que las declaraciones de él eran falsas, por lo tanto eran perversas. Imagínense cómo calificaba al Señor. Vio al cristianismo como una política amenazadora, porque pretendía, dice, destrozar la armonía que existía entre los judíos y los romanos, aunque al Señor no le interesaba que dividir a la iglesia en esta forma. Entonces, vemos aquí que él sentía orgullo de todo lo que había conseguido antes, pero estaba equivocado, se dio cuenta de su equivocación. Entonces vio él que consideró todo lo que había logrado en la vida no tenía valor para nada cuando se compara con el conocimiento de Cristo. Esta es una declaración profunda acerca de los valores. Hay muchos que tienen títulos subidos. Yo soy tal cual, ya tengo PH, etc. Pero para Pablo todas estas cosas no tenían tanto valor como conocer al Señor Jesús y seguir y saber de Él. Una declaración profunda de los valores. Una relación de una persona con Cristo es más importante que cualquier otra cosa. Conocer a Cristo debe ser nuestra meta final. Queridos hermanos, es algo importante tener una relación con Cristo. Si su prioridad está en otras cosas, tiene que usted reconocer que está equivocado y tiene que cambiar como Pablo, buscando lo mejor, sin dejar, desde luego, ser profesional, no es nada malo, pero es más importante como profesional conocer a Cristo, y así fue con Pablo. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Lo que quiero es conocer a Cristo, dice, sentir en mí su poder y su resurrección y la solidaridad de sus sufrimientos, haciéndome semejante a Él en su muerte. Si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, esto espero llegar a la resurrección. Dice aquí en Dios habla hoy, espero llegar a la resurrección de los muertos. Esto es una profunda humildad y firme propósito de llegar a la resurrección. Pablo sabía que podría morir muy pronto, pero tenía fe que resucitaría a la vida otra vez. Así como Cristo fue exaltado después de la resurrección, un día compartiremos con Él la gloria. Esta misma esperanza debemos tener nosotros como Pablo. Pero, por eso debemos aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Si es Señor, tenemos que obedecerle. Si decimos que tenemos como a Señor, tenemos que tener la mente de Cristo y obedecerle. La venida de Cristo se acerca. Pronto viene su iglesia a llevar. No durmamos, estemos alertas. Trabajad, trabajad, trabajad. Oremos, hermanos. Padre bendito celestial, gracias por este mensaje que Pablo dio a los filipenses, que nos muestra los valores humanos con los valores celestiales, mucho más profundos y mucho más grandes, Padre bendito, Padre amado. No nos engañemos, Señor, que conociendo las leyes, y a veces que aquellas leyes pueden ser manipuladas,
y pueden ser compradas en forma terrenal y humana y carnal. Debemos actuar con la ley en nuestros corazones, una ley de nuestro Señor, haciendo justicia, teniendo amor, teniendo misericordia y teniendo la verdad en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a lograr todas aquellas cosas que nos recomienda el apóstol Pablo. Te pedimos todo esto en nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Muchas gracias, queridos hermanos.